través de la célula, va a pasar al torrente sanguíneo. Esto ocurre también a nivel del túbulo colector, pero en mucho menor proporción. La vía más importante o el túbulo más importante en la cual se secreta hidrogenión para acidificar la orina es a nivel del túbulo contorneado proximal. El intercambio de sodio, se reabsorbe sodio y se secreta hidrogenión producto del metabolismo dentro de la célula parietal. El otro mecanismo que es lo que se llama la eliminación, lo que antes habíamos hablado, la acidez titulable o la eliminación del fosfato monosódico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Producto también sobre todo se lleva a cabo fundamentalmente a nivel de túbulo colectores. A nivel de túbulo colectores donde va a haber mayor secreción, ¿no?, de sustancias ácidas, producto o se van a unir, mejor dicho, a los radicales fosfatos. Los radicales fosfatos van a ser filtrados a nivel del glomérulo renal, pero a nivel del glomérulo renal, ¿qué cosa se filtra? Se filtra ácido fosfórico. Entonces el ácido fosfórico lo que va a hacer es, va a perder un hidrogenión a este nivel, y al perder un hidrogenión se va a unir, acá falta un esquema en el cual se va a unir a un sodio. O sea, va a ser fosfato ácido de sodio, ácido nomás, o sea, un fosfato ácido nada más. No es un ácido fosfórico, sino un fosfato ácido con un solo hidrogenión. Entonces aquí en el filtrado se une a una molécula de sodio de tal manera que se va a formar el fosfato ácido de sodio. A eso se llama acidez titulable. Es el segundo mecanismo bajo la cual se va a acidificar la orina, ¿no? Es la eliminación del fosfato ácido de sodio o del fosfato monosódico. ¿Está claro? O sea, por el fosfato que contiene hidrogenión. Y el tercer mecanismo de acidificación urinaria es bajo lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando hablábamos del hidrogenión, es la eliminación del amonio. Entonces, cuando nosotros tenemos producto del metabolismo, ¿de dónde sale el amonio? El amonio o el amoníaco. El amoníaco sale producto de la degradación de la glutamina dentro del túbulo contorneado proximal. Dentro del túbulo contorneado proximal, la glutamina comienza a degradarse y va a formar amoníaco. Este amoníaco sale, ¿no? El amoníaco sale hacia la luz del túbulo, pero también puede encontrarse con un hidrogenión y formar amonio. El amonio cuando sale ya no es difusible, ya no puede regresar dentro de la célula. En cambio, el amoníaco sí. El amoníaco puede ingresar, como dice la flecha acá, ingresar o salir del túbulo contorneado. Pero el amonio no. Una vez que el amonio ya se formó, se queda acá, ya no puede regresar dentro de la célula. Y esto se une con una molécula de cloro. O sea, bajo la forma por la cual acidifica la orina es bajo la forma de cloruro de amonio. O sea, no es el amonio solo, sino el cloruro de amonio se une, el cloro se une al amonio y forma cloruro de amonio. Entonces tenemos tres mecanismos de acidificación urinaria. El primero, el túbulo contorneado proximal, que es la secreción de hidrogenión y reabsorción de sodio. El segundo, que es a nivel del túbulo contorneado colector y también el distal, que es la secreción o la eliminación de fosfato monosódico o fosfato ácido de sodio. Y el tercer mecanismo, que es fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, que producto de la degradación de la glutamina dentro de la célula va a formarse amoníaco. Este amoníaco sale a la luz, se une con una molécula de hidrogenión y forma el amonio. El amonio se une a una molécula de cloro y forma el cloruro de amonio, que es bajo la forma en la cual acidifica la orina. ¿Está claro? Bien, vamos a ver qué son las acuaporinas. Las acuaporinas son proteínas intrínsecas de las membranas que funcionan como canales selectivos de agua, o sea, permiten el transporte del agua a través de la membrana plasmática de la célula. La primera acuaporina identificada se conoció como CHIP28, ¿no? CHIP28, que tenía 28 kilodaltons, ¿no? Y posteriormente fue denominada acuaporina 1. ¿No? Eso fue más o menos en el año 80, que comenzaron a descubrirse las acuaporinas, ¿no? Hasta el momento tenemos ya 13 acuaporinas, 13 canales
por las cuales ya no son 11 sino 13, que van desde el 0 hasta el 12. Ya, entonces son 2 acuaporinas más. Entonces, ¿cuáles son esas acuaporinas? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo es que se forman los canales para la entrada de agua? Estas son estructuras proteicas en la cual tenemos 3 asas. La parte de acá es extracelular y la parte de abajo es intracelular. La parte extracelular es donde tenemos los canales proteicos, el A, el C y el E, y dentro de la membrana, esta es la membrana celular, por debajo de la membrana celular tenemos los canales B y D, que son los que van a facilitar, los que van a recepcionar la entrada de agua. Estos canales son los que van a captan el agua, lo llevan hasta la membrana, y dentro de este conglomerado, mejor dicho, de moléculas, existen unas terminaciones de aminoácidos, que fundamentalmente están dados por prolina, por arginina, que la prolina y la arginina van a favorecer el transporte o el pasaje de agua a través de la membrana y que van a ser cogidas por estas asas. Entonces tenemos prolina, arginina y algunas sustancias neutras también, por eso le ponen N. Entonces, arginina, prolina y sustancias, el rol más importante que juega en el pasaje de agua es la arginina y la prolina. ¿A nivel dónde? A nivel interno, a nivel de la membrana interna. ¿En qué canales? A nivel del canal B y del canal D fundamentalmente. Entonces, ese es el mecanismo. Lo captan acá, lo pasan porque la arginina y prolina está acá también. Y esto van a recepcionar que la cadena de arginina y prolina sigue acá abajo para que pueda pasar el agua y pueda hidratarse la molécula. Entonces son cadenas proteicas que van a favorecer la entrada de agua. Este es otro esquema, mucho más simple, que también tenemos acá, igual, arginina, prolina y sustancias neutras. Entonces tenemos el arco o la cadena A, C y E, que son extracelulares, y las intracelulares son el B y D. Y fíjense la cadena de arginina y prolina, sustancias neutras. Esto hace de que pase el agua. Sobre todo, fundamentalmente, a nivel de los túbulos renales y sobre todo en nivel del asa de Henle. En el asa de Henle, donde se lleva a cabo el clearance de agua libre, el clearance o aclaramiento de agua libre. Acá, por ejemplo, ¿ves? Hay diferentes tipos de acuaporinas, pero acá tenemos en el asa descendente tenemos la acuaporina 1, que es la que primera se identificó y que donde se lleva a cabo el aclaramiento o clearance de agua libre. Pero tenemos también en el túbulo contorneado proximal la acuaporina 1, que va a estar a nivel de la cara interna de la célula y a nivel basal también, a nivel basal y a nivel de la cara interna. También la acuaporina 1 a nivel de la asa descendente de Henle, donde vamos a tener el intercambio de agua libre. Luego tenemos la acuaporina 2 a nivel del túbulo contorneado distal. A nivel del túbulo colector tenemos acuaporina 2, acuaporina 3 y acuaporina 4. Entonces, son las acuaporinas que van a facilitar el intercambio, el pasaje de agua a nivel de los túbulos contorneados a nivel del riñón. Entonces, acuaporina 1 a nivel del túbulo contorneado proximal y en el asa descendente de Henle. Acuaporina 2 a nivel del túbulo colector, del túbulo contorneado distal. A nivel del colector tenemos la acuaporina 2, la 3 y la 4. Pero estas acuaporinas están distribuidas en otros organismos, no solamente a este nivel. Pues ahora vamos a ver la lista en las cuales están, ¿no? Este es un esquema de una acuaporina, cómo ingresa el agua y cómo se transporta a nivel del túbulo contorneado proximal. Hay acuaporinas que son vasolaterales, o sea, están a nivel basal y a nivel lateral, como la acuaporina 1, a nivel del túbulo contorneado distal. El núcleo también participa porque emite una serie de proteínas que facilitan la reabsorción de agua para que pase el agua de la luz del túbulo, para que pase el torrente sanguíneo mediante la célula parietal a nivel de los túbulos contorneados. Este es igual el mismo esquema, pero en otra, digamos, en otro tipo de célula. Este es a nivel del túbulo contorneado o del túbulo colector, donde vamos a tener la acuaporina 2, pero aquí la acuaporina 2 tiene una particularidad a nivel del túbulo colector.
va a activar el AMP cíclico, al AMP cíclico para que se pueda estimular las vesículas intracelulares y pueda reabsorberse el agua. O sea, no es como en el túbulo contorneado proximal o el asa de Henle. La aquaporina 2, para que pueda ejercer su acción, tiene que activar este sistema de AMP cíclico y almacenar el agua dentro de unas vesículas dentro de la célula para que pues puedan ser reabsorbidas o pueden ser reabsorbidas a nivel del torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces la aquaporina 2 necesita de la activación del AMP cíclico y de la presencia de calcio también. Esta es la lista de aquaporinas que vamos a tener a nosotros en los diferentes órganos. La aquaporina 2 la vamos a tener en el ojo, la aquaporina 1 la vamos a tener en el hueso, a nivel de los vasos sanguíneos, en la tráquea, en el cerebro, en los ojos, en el riñón, en la vejiga, en la piel, en la placenta. La aquaporina 2 solamente va a estar en el riñón. La aquaporina 3 la vamos a tener en el riñón, en el ojo, en el colon, en la tráquea, en el estómago, en el intestino delgado, en el cerebro. La aquaporina 4 también está en el riñón nuevamente, en el cerebro, en el estómago, en el pulmón, la tráquea, el ojo. La aquaporina 5 en las glándulas salivales, las glándulas lacrimales. Esta aquaporina 5 sí no está en el riñón, ojo. La aquaporina 5 no está en el riñón. La aquaporina 6 sí en el riñón. Pero todavía no está bien determinado en qué zona, en qué parte. La aquaporina 7 a nivel del túbulo contorneado proximal, después en los testículos, a nivel del esqueleto, a nivel del tejido adiposo. Y la aquaporina 8 está a nivel de los testículos, el páncreas, el hígado, el colon, ¿no? Y que van a favorecer de alguna manera, sobre todo la aquaporina 8, actualmente también tiene mucha relación con la formación de espermatozoides. Entonces, por eso es importante. Y en cuanto a pruebas de función renal, existen diferentes pruebas de función renal que nos permiten medir cómo está funcionando el riñón. En primer lugar tenemos la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular mide cuánto de sustancia pasa o se desprende del organismo a través del glomérulo renal, ¿no? Tenemos la depuración de inulina. La depuración quiere decir cuánto el organismo es capaz de eliminar sustancias de desecho en una determinada cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, la depuración de inulina que se usaba antiguamente la inulina era una sustancia colorante que se aplicaba por vía endovenosa, pero no sufría ningún cambio en el organismo. Por eso es que podía obtenerse tal como se administraba a nivel de la orina. Entonces se medía la cantidad de inulina, ¿no?, que se infundía por vía endovenosa, ¿no?, versus por la velocidad de infusión sobre la concentración de inulina en sangre. Nos daba una idea bastante cercana, pero después comenzaron a hacerse depuraciones de creatinina. La creatinina tiene un comportamiento tan similar como la inulina y es producida a nivel del organismo. Porque la creatinina, por ejemplo, es una sustancia que se filtra a nivel del glomérulo renal, no se reabsorbe y se secreta en muy pequeñas cantidades a nivel de los túbulos renales. Entonces la depuración de creatinina se halla por los valores de creatinina en orina, por el volumen urinario en minutos, por ejemplo, 1500 en 24 horas, ¿no? O 1200, porque esto se analiza en orina en 24 horas. Uno tiene que llevarle ese volumen urinario a minutos, ¿no?, sobre la creatinina en sangre. O sea, se toma creatinina en orina, creatinina en sangre, y hay que tener el volumen urinario y llevarlo a minutos. O sea, por eso es cantidad de sustancias de desecho que se eliminan en una determinada cantidad de tiempo. La cantidad de tiempo es 1 minuto. Luego tenemos y los valores en realidad dependen mucho de la funcionalidad del riñón, ¿no? Pero lo normal es de 90 a 120 mililitros por minuto, es lo normal. Cuando hay un déficit ya de la función renal, ¿no?, estamos, por ejemplo, en lo que se llamaba antes la insuficiencia renal leve, era de 60 a 90 mililitros por minuto. Luego la moderada entre 30 a 60, la severa que era de 10 a 30, y por debajo de 10 ya era de mililitros por minuto, era la insuficiencia renal crónica terminal, ¿no? Entonces,
lo que se llama ahora la enfermedad renal crónica. La de tipo 1, la de tipo 2, la de tipo 3 y la de tipo 4. Es lo que se llama la denominación actual. ¿Ya? Luego tenemos la depuración de radioisótopos. La depuración de radioisótopos que se hace con etileno tetracético, ¿no? Unido o como marcador con cromo 51, o también el iotalamato, ¿no? O también el etileno tetracético, pero marcado con tecnesio 99. Este es el que más se utiliza ahora. Este es el que más se utiliza, el etileno tetracético marcado con tecnesio 99, y que esta prueba nos da una funcionalidad bastante exacta o bastante aproximada de cuánto funciona cada riñón, nos da una funcionalidad individual de cada riñón, entonces nos permite evaluar mejor esto. Luego tenemos el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal es un poco más tedioso hacerlo, pero nos sirve con la depuración y creo que tenemos bastante. Sobre todo, si nosotros medimos la depuración de creatinina y medimos la osmolaridad urinaria, podemos encontrar tener una idea mucho más cercana de qué es lo que está pasando en el riñón, porque puede funcionar bien el riñón, pero puede funcionar mal su concentración. El riñón felizmente tiene un gran poder, un margen muy amplio de concentración urinaria. Va de 50 miliosmoles hasta 1500 miliosmoles. Mire el margen tan amplio, o sea, el riñón tiene un gran poder de concentración o de dilución en el organismo. Entonces, la depuración de paraminohidrato que nos sirve para medir el flujo plasmático renal es para ver cuánto de las sustancias pasaban a través del riñón o a través del glomérulo renal para eliminar esta sustancia, qué cantidad. Entonces, los valores están ahí. En hombres era de 643 más o menos 140, que casi ya no se utiliza esta prueba, pero se las menciono. Y en mujeres era menor por la menor masa muscular, ¿no? Entonces acá el flujo plasmático renal era igual a la concentración de inulina, en este caso concentración de creatinina, sobre la concentración de paraminohidrato que tiene que administrarse en forma exógena. Creo que en realidad nada de práctico nos depara. Y luego tenemos la exploración funcional de la capacidad de concentración y dilución del riñón. Les había dicho que el riñón tiene una gran capacidad de concentración y dilución, desde 50 miliosmoles hasta 1500 miliosmoles, es un rango bastante amplio. Luego tenemos, ahí existen varias pruebas, como por ejemplo la prueba de depuración acuosa. La prueba de depuración acuosa se realiza en 6 horas y se le encarga al paciente que tome por lo menos unos 3 o 4 litros en ese tiempo, bastante agua, de tal manera que se toma una prueba basal de creatinina en orina y en sangre y se toma la osmolaridad urinaria. Y a las 6 horas nuevamente se toma la misma prueba y se compara. Es positiva cuando está por arriba del 30% de la valoración inicial. Por decir, el TOEM tiene 50 y si encontramos 90, entonces esa prueba ya es patológica, algo está pasando en el riñón. Entonces ahí es positiva. La otra prueba es la administración exógena de vasopresina. Ustedes saben que la vasopresina es una molécula sintética parecida a la hormona antidiurética, ¿no? La vasopresina se utiliza para varias cosas en medicina. Entonces, ¿cómo es que se administra la vasopresina? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando encontramos una orina muy diluida o muy concentrada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O es que hay exceso de cantidad de vasopresina, o es que hay poca cantidad de vasopresina, por eso la orina sale muy diluida, sobre todo en los casos de secreción inapropiada de hormona antidiurética, lo que se conoce como la diabetes insípida, o también se conoce como el síndrome de Schwarz-Bardet. Entonces, en esos casos, ¿no? Cuando hay una deficiencia en la concentración o en la dilución de la vasopresina, encontramos, o de la hormona antidiurética, le echamos mano a esta prueba. ¿Qué cosa es lo que hace? ¿En qué consiste? Existe la vasopresina, existe bajo 2 formas, por vía oral y por vía intranasal. Lo que se utiliza es la vía intranasal, ¿no? Porque la vía oral demora más en absorberse, pero permanece más en el cuerpo de la vasopresina y puede producir también disminución del sodio, o sea, no es tan
En cambio, la vasopresina a nivel intranasal se absorbe más rápido, pero también se elimina más rápido. Entonces, lo que se hace es administrar, dependiendo del peso y de la talla de la persona, administrar vasopresina por vía intranasal, que puede ser 1 o 2 inhalaciones dependiendo de la talla y el peso de la persona. Se mide también la osmolaridad urinaria previa al examen, se administra la vasopresina y 12 horas después se vuelve a medir la osmolaridad urinaria. Y vemos si hay variación o no. Si vemos que tenemos una orina muy diluida de 50 milismoles y después de administrar la vasopresina tenemos una osmolaridad de 600 o 700 por litro, entonces quiere decir que la alteración está en este nivel y el riñón no está concentrando bien porque la vasopresina está muy baja, o mejor dicho, hay poca vasopresina, poca hormona antidiurética, porque la hormona antidiurética donde va a actuar es a nivel del túbulo contorneado distal y a nivel del túbulo colector. A estos dos niveles actúa la hormona antidiurética. Lo que pasa es que no ahorra agua a ese nivel, entonces por lo tanto, o mejor dicho, hay poca cantidad, no ahorra agua y entonces la orina sale en grandes volúmenes y sale diluida. Luego tenemos la infusión de solución hipertónica, es parecido a la vasopresina, pero se hace administrando en forma endovenosa sustancias hipertónicas. Y la sustancia hipertónica que se administra es el cloruro de sodio, ¿no? Hay cloruro de sodio que son isosmolares, ¿no? Pero hay cloruro de sodio que son de mayor concentración, que son al 9%, y otros son al 0.9%, que es lo normal, entonces casi el doble. Entonces por lo tanto se administra esa solución. ¿Y qué pasa? Habíamos hablado de los estímulos para la sed, de los estímulos para la estimulación de hormona antidiurética, de los estímulos para la producción de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces cuando hay una hiperconcentración, una hiperosmolaridad en el espacio extravascular, entonces debe haber ¿qué cosa? Mayor o menor producción de antidiurética. Menor producción, pues porque tenemos que ahorrar agua, mayor producción porque tenemos que ahorrar agua. Entonces tenemos que ahorrar agua ¿para qué? Para diluir esas sustancias hipertónicas, por lo tanto su osmolaridad también debe disminuir. Luego tenemos la determinación de la concentración de hormona antidiurética. Eso se hace también en un periodo de 12 horas, ¿no? Se toma una concentración basal, se le da ingesta de líquidos y a las 12 horas se le vuelve a tomar una muestra de ADH para ver si esa hormona es capaz de poder ahorrar agua a nivel del riñón. Y la prueba de sobrecarga acuosa, que es parecida a la primera prueba de depuración acuosa, que es una sobrecarga de agua, y también se mide, ya no se mide lo que se mide acá es la osmolaridad urinaria. Todo gira en relación a la osmolaridad urinaria porque estamos hablando de concentración y de dilución urinaria. O por la facilidad que tiene el riñón de concentrar o de diluir la orina. No sé si tiene